Decía que les pedimos muchas disculpas a quienes nos están acompañando en el live esta tarde. Entendemos que hay gente que seguramente tuvo que retirarse incluso en este rato. Tuvimos muchas fallas técnicas que esperamos haber resuelto en este rato. Pero bueno, la idea era poder tener un momento en vivo, poder conversar con quienes tenían la intención de conocer en mayor profundidad el proyecto de nuestra lista, un espacio para construir comunidad. Responder dudas, aclarar cosas, extendernos un poquito en las explicaciones de algunas ideas, etc. Y antes de seguir, quiero pedir disculpas a nombre de Melissa, que es parte del equipo que compone esta lista, pero no está muy bien de salud, entonces nos acompañó un rato, pero a medida que fue pasando el tiempo se fue sintiendo peor, así que nos tuvo que dejar un ratito. Sin embargo, está todo el resto del equipo aquí presente y vamos a partir dando espacio a contarles un poco cómo ha sido este trabajo de difusión de nuestro programa, de nuestras ideas a través de redes sociales, aun cuando tuvimos este contratiempo hoy día, que no habla muy bien de nuestro manejo de las redes sociales, pero sin duda ha sido un aprendizaje. Entonces le vamos a pedir a Francisco Rojas, a Pancho, si nos puede contar un poquito en qué ha consistido la difusión de nuestro plan de trabajo en redes sociales, y si nos puede también contar un poco en números cuán exitoso o no ha sido la difusión de nuestras ideas y programa a través de redes sociales. Micrófono, Francisco. Eco. Ahí sí. Bueno, ha sido, como decía Maribel, un desafío enorme trabajar con redes sociales, porque no es lo mismo ver un post o usar Instagram como usuario que gestionar una red social. Con la colaboración de todos hemos logrado hacer unos diseños suficientemente atractivos y algunos videos también comunicando ideas de todos los integrantes de la lista. Y lo que estamos entonces, y lo que queremos decir es que hemos tenido un alcance muy importante, porque efectivamente hemos podido llegar a entre 700 y 1700 visualizaciones de la mayoría de los posts que hemos dado, tanto, sobre todo en Facebook, con bastantes visualizaciones también en Instagram, ¿sí? Hemos hecho historias donde vamos republicando los contenidos, hemos tenido una agenda también muy, muy intensa de publicación, y eso ha permitido que la gente siga la página. Empezamos con poquitas visualizaciones y rápidamente llegamos alrededor de un promedio de 1200, 1300 visualizaciones en los alcances en Facebook de las distintas publicaciones. Así que eso, la agenda nos permitió también seguir y mantener una cantidad de gente que nos veía y que nos podía ver. Las interacciones también fueron suficientes. No, las interacciones no tienen ese tipo de números, pero sí teníamos ya 50 o 40 o 30 interacciones en algunos videos, cosa que habla muy bien de los me gusta, los likes de distinto tipo hacia las publicaciones. Así que hay que seguir aprendiendo de esto, pero sin duda nos permitió abrir. Y una cosa que quisiera decir, sobre todo más allá de lo numérico, es que la campaña en redes sociales ha permitido visibilizar el trabajo y la sociedad misma. Más allá de lo que cada lista pueda tener, nosotros con esto hemos querido también colaborar con la comunidad, de visibilizar el trabajo de la sociedad, y muchas personas que quizás no son socios hoy día conocen la sociedad gracias a esta campaña, tanto nuestra como de la otra lista, que utilizamos las redes sociales para poder promocionar este trabajo. Así que también ha servido de visibilización de la propia sociedad. Gracias, Pancho, por darnos un poco esa visión que sin duda tiene mucho de lo que tú dices. O sea, este trabajo en redes, si bien para muchos de nosotros es nuevo, eh, es interesante cómo el mismo hecho de que la SOCHIEM este año haya abierto sus redes sociales nos ha permitido conectarnos de otra manera, trabajar de otra forma, y sin duda también es parte de las herramientas que nosotros estamos dispuestos a utilizar de manera permanente en caso de que nosotros seamos quienes compongamos la directiva durante este año y el próximo. También nos gustaría compartir con ustedes el hecho de que los miembros que componen esta lista formamos parte hace bastante tiempo de la comunidad de educación matemática, y en particular de la SOCHIEM, y es parte un poco de nuestro eslogan también, ¿cierto? Esta idea de tener un espacio para construir comunidad conformada por
gente de distintos lugares, que se dedica a distintas cosas, a trabajo en aula, profesores en formación, etcétera. Entonces quizás la Claudia Vázquez de Villarrica nos puede contar un poquito en ese sentido, quiénes componemos la lista en términos de trayectoria en la SOCHIEM y en esta comunidad de educación matemática, que la idea siempre postulamos nosotros que sea una comunidad lo más diversa posible, ¿cierto? Sí, hola, bueno, primero buenas tardes. Y sí, esta es una comunidad que está conformada por distintos miembros, algunos se han integrado este año a la Sociedad Chilena de Educación Matemática, pero también hay miembros que gozan de una larga trayectoria en la SOCHIEM, como por ejemplo Sandra Burgos, que pertenece a la sociedad hace muchos años, y que fue quien organizó, presidió la organización de las Jornadas Nacionales de Educación Matemática el año pasado en Puerto Montt, el año 2019. Bueno, María Victoria Martínez también, ya socia de la SOCHIEM cerca de 20 años, desde cuando era estudiante de pedagogía, que ha participado activamente en la comunidad, presentando trabajos, conferencias, y bueno, es quien también próximamente va a organizar las Jornadas Nacionales de Educación Matemática en la región de O'Higgins en el año el próximo año, 2020, ¿cierto? 2021, este año. 2021, es que con un cambio de año. Sí. Bueno, María José Sequel también, si bien es una miembro más nueva de la SOCHIEM, ha participado activamente, formando parte del comité que organizó las jornadas regionales de educación matemática en la Universidad Católica del Maule, este año 2020 que recién pasó. Y bueno, y así tenemos unos miembros que tienen mucha trayectoria, algunos recién incorporados, como decía, pero otros que también ya tienen años participando. En mi caso particular, por ejemplo, ya cerca de 20 años participando en la SOCHIEM desde mi época de estudiante de pedagogía, luego ya como formadora de profesores, enviando comunicaciones breves, organizando el año 2015 las Jornadas Nacionales de Educación Matemática que convocaron a más de 500 personas, lo cual también fue un hecho importante para la sociedad, pues hubo un gran número de participación, muchos estudiantes de pedagogía participaron en esa oportunidad, y bueno, también participando de talleres en las jornadas regionales en distintos puntos del país, y que yo creo que eso también nutre esta lista y las miradas que podamos dar a conformar esta sociedad, esta comunidad, desde las distintas experiencias que hay. Gracias, Claudia, por contarnos un poco de eso. Sin duda hay un montón de experiencia reunida aquí también, no solamente desde, como nos comentaba Claudia, desde el trabajo en jornadas nacionales, que es el caso tuyo, de Andrés y de Sandra sobre todo, sino, bueno, y de Francisco, que te trabajó codo a codo ahí en las jornadas de Villarrica, sino que también mucho trabajo en torno a jornadas regionales, y que por lo tanto también es parte de nuestra experiencia, ¿cierto? No, es interesante que despejar también eso de que nosotros somos un grupo que viene trabajando comprometidamente por la educación matemática y que contamos con harta experiencia en ese sentido también. Otra duda que a todo esto no alcancé a decir, donde estábamos apurados comenzando nuestro live, recogimos algunas preguntas, algunas dudas de gente más cercana que nos gustaría ir aclarando y a partir de eso estructuramos nuestro live de hoy día, pero si alguien quiere hacer algún comentario, realizar alguna pregunta de quienes nos están viendo en directo, pueden dejarla escrita a continuación del post donde pusimos el live publicado, porque podemos ir recogiéndolas y comentándolas. Otro elemento que nosotros destacamos como un pilar bien fundamental dentro de nuestra postulación tenía que ver con que somos una lista que trabaja explícitamente en torno a lo que es la equidad de género. Entonces le iba a pedir a la María José Sequel si nos podía comentar un poquito de qué manera nosotros eso lo miramos, lo diseñamos y forma parte también de un sello distintivo, porque obviamente sabemos que en caso de ser nosotros la directiva de este año y el próximo no va a ser la primera directiva que tiene una presidenta, por ejemplo. Sin embargo, hay algunos elementos que también han sido recogidos de manera muy, muy a propósito, digamos, muy diseñadamente, porque creemos justamente en esa diversidad. Entonces a ver si la José nos puede contar un poquito de aquello.
Sí, creo que lo presentas de manera muy, muy clara, Mariví. Algunos mensajes que hemos querido instalar en nuestras redes sociales, la reflexión que hay detrás de esos posts en las distintas redes sociales, iba más bien en relación a intentar destacar esto, ¿no? Que como hito histórico, la posibilidad de que el cargo de presidencia o vicepresidencia fuese liderado por dos mujeres. Es una gran oportunidad. Sin desconocer, por supuesto, un hito histórico que no podríamos olvidar, que es que ya hemos tenido a una mujer liderando el cargo de presidencia, ¿verdad? No podemos olvidarlo porque también es el único antecedente desde la constitución legal de la sociedad, por supuesto. Destacamos ese hito en la trayectoria de la SOCHEM, pero al mismo tiempo nos parece insuficiente. Y en ese sentido, esta lista está comprometida o siente que es muy importante que las organizaciones sociales en general, y en particular la SOCHEM, estén a la altura de las demandas, de las demandas actuales de nuestro país. Y en ese sentido, hemos querido comprometernos con una de estas demandas, que es la paridad de género, y a partir de eso nos propusimos como lista que uno de los principios fundamentales sería constituirnos como lista, pero con equidad de género, ¿no? Hay un hecho que yo quisiera destacar, no solo porque es un tema actual, sino que en tema de reconocimiento, la Sociedad Chilena de Educación Matemática, desde su origen, las mujeres han tenido un rol protagónico. Y si lo miramos en la actualidad y vamos a mirar en datos, por ejemplo, miramos el último padrón publicado en la página web, se puede observar que el 56% de sus integrantes son mujeres. Y en el padrón anterior era el mismo porcentaje. Por lo tanto, creemos que es un principio que nosotros lo hacemos propio como lista, pero que debiese traspasarse a toda nuestra comunidad. Gracias, José. Yo quisiera agregar, como estoy moderando, puedo meter la cuchara muchas veces. Quisiera solamente agregar el hecho de que en el área de matemática el principio de equidad de género es muy relevante. O sea, somos conscientes de que las brechas en el rendimiento en matemática y en el aprendizaje de la matemática son muy grandes entre hombres y mujeres en nuestro país, más grandes que en muchos países a nivel mundial. Y es una inquietud por la que venimos trabajando hace muchos años en la formación del profesorado, y por lo tanto también ese símbolo de alguna manera de que quienes conformamos esta comunidad también pueden ser mujeres y puede estar liderado por mujeres es sumamente relevante, porque nosotros sabemos como formadores que somos todos y todas, que también es parte de un modelaje, ¿no? De quienes estudian pedagogía en matemática, de quienes pueden hacer matemática, quienes pueden hacer ciencia, etcétera. Entonces, digamos que, como decía María José, es un granito de arena más a todo este trabajo que venimos haciendo como sociedad y en particular en Chile. Algunas de las preguntas que nos venían haciendo hace un rato también es si nosotros pudiéramos resumir nuestro plan de trabajo en algunos puntos concretos, ¿cuáles serían esos puntos? Y nosotros hicimos un mega esfuerzo de síntesis, porque la verdad es que las ideas son hartas y son variadas, por estructurar estas ideas en algunos puntos medulares. Entonces, vamos a ir repasando algunas de ellas y les insisto que si alguien tiene alguna pregunta que podamos ir incorporando, bienvenida va a ser. Claudia, quizás nos puedes contar un poquito respecto del acceso a información, cómo lo tenemos diseñado, cómo lo vemos. Tu micrófono, Claudia. Para que podamos tener esa información tenemos que poder escuchar. Perdón. Bueno, respecto al acceso a información, queremos tener una comunicación fluida con los distintos miembros de la sociedad, donde tengan acceso a las actas, ¿cierto?, de las distintas reuniones, donde también puedan participar
tratar de reunirnos periódicamente, diseñar boletines, si bien los boletines con información ya tienen una trayectoria dentro de la sociedad, al menos dentro de los últimos años. Quisiéramos como divulgar más esta información y que la comunicación sea cada vez más fluida dentro de los distintos miembros. Cosa que todos se sientan parte de una comunidad realmente y se informen a tiempo de los seminarios que se dan en los distintos puntos del país, por ejemplo, o de las jornadas regionales, de que puedan participar en los distintos talleres que se promueven en estas jornadas, tener una comunicación más fluida con cada uno de los miembros. Muchas gracias, sé Claudia. si quieren agregar algo más. Yo pensaba darle como un poco en esta misma línea la palabra a Jorge, que quizás nos puede contar un poquito, porque Claudia dice muy bien con esta idea de que la información es sumamente relevante, una pieza clave, pensando en hacer comunidad, que es nuestra eslogan de alguna manera, porque realmente creemos que para tener una comunidad hay que trabajar por ella de alguna manera, trabajar en su construcción y en sostenerla a lo largo del tiempo. Pero otro elemento clave para que esa comunidad sea tal también tiene que ver con el hecho de cómo colaboramos en comunidad. Entonces, no sé, Jorge, si tú nos puedes ayudar un poquito a desarrollar esa idea. Este año particularmente, no sé si ustedes tienen la misma sensación, se ha visto que la educación matemática de alguna manera está como en ebullición, o sea, se están haciendo un montón de cosas en todos lados, en el norte, en el sur, en el centro, a cada rato hay charlas, exposiciones, presentaciones, y entonces hay un montón de cosas que está pasando y probablemente muchos de nosotros nos gustaría habernos enterado antes de algo que iba a pasar. Entonces esa colaboración hay una invitación a conformar comités para canalizar esa información y poder difundirla a toda la comunidad, de tal manera de que todos y todas podamos estar enterados de aquello que se está o se va a hacer. Así que es una invitación abierta y insistir en la idea de que están pasando un montón de cosas y queremos enterarnos de todas esas cosas que están pasando. Y que sobre todo con esta modalidad virtual en la que hemos estado obligados a trabajar este último año y que probablemente el próximo año será parecido, la virtualidad va a seguir funcionando, por lo tanto alguien que haga una charla en el norte podrá ser vista sin problema en el extremo sur, entonces eso es algo que tenemos que aprovechar y quizás mantener para lo que viene más adelante. 1.000.000 de gracias, Jorge. Otra idea que nos convoca a nosotros como lista y pensamos que somos un buen ejemplo, por qué no decirlo de ello, es la descentralización. Lo remarco en ese sentido porque yo misma trabajo en la Universidad O'Higgins, en Rancagua. Para la Universidad O'Higgins es histórico que podamos estar siendo partícipes de este tipo de procesos, como universidades emergentes y muy variadas, ¿cierto? Muy distintas unas de otras. Entonces, en ese sentido, quienes somos de regiones, realmente tenemos una inquietud muy grande respecto de regiones distintas de la metropolitana, para subrayar a Francisco, que siempre hace esa precisión. Le quisiera preguntar a Sandra cómo lo ve, porque Sandra representa de alguna manera institucionalmente a la Universidad Austral, desde la sede de Puerto Montt, o sea, ya descentralizada, ni siquiera desde Valdivia. Entonces, que nos cuentes un poquito cómo ves ese trabajo que nosotros estamos proponiendo en torno a la descentralización. Gracias, Mariby. Sí, como tú dices, para nosotros es una oportunidad, ¿cierto? El poder participar de una lista y tener la posibilidad de estar en esta directiva como sede, además, y coincido plenamente contigo, y lo hemos conversado, ¿cierto?, que esta descentralización que tenemos en esta lista, donde vemos gente desde el extremo norte hasta al sur muy extremo, queremos realmente que sea efectiva, queremos que cada región, quizás separarlo como en macro zonas, ¿cierto?, pudiera tener un poco más de autonomía. El tema de las redes sociales ayuda bastante, por supuesto, ahora, y como decía Jorge, esta virtualidad a la que nos hemos un poco acostumbrado con esto, creo que nos va a servir muchísimo. Hay que reactivar sobre todo las regiones de más al norte y de más al sur. Nosotros estamos comprometidos, ¿cierto?, con incluir a Coyhaique, Punta Arenas, con todos estos trabajos,
Y esta red, ¿cierto?, tanto de profesores de todo tipo de enseñanza, de todos los niveles educativos que pensamos formar, la idea efectivamente es descentralizarla y aumentar esa participación en regiones, y para eso vamos a hacerlo como muy enfocados en ello, digamos, ¿ya? Que no quede al azar, sino que enfocarnos efectivamente en que más profesores y profesoras de todos los niveles educativos participen a lo largo del país, haciendo una organización para eso, digamos, y que sea muy, como que sea efectiva, tratar de que sea efectiva, porque es lo que se necesita. Si no, naturalmente siempre participa la gente del centro, le es más fácil, pero la gente del norte y del sur cuesta mucho más. Así que nos preocuparemos especialmente de eso. Muchas gracias, Sandra. Súper importante además la labor de la Universidad Austral, ¿cierto? Al haber sedes en más de una región, muy bienvenida para integrar distintas zonas del país. Quisiera preguntarle un poquito a Andrés, que está muy calladito ahí, a ver si nos acompaña un poco con la reflexión en términos de lo que es la presentación de los planes anuales, que lo tenemos como presupuestado como parte de nuestras acciones, pensando de alguna manera en poder ir dialogando con quienes componen la SOCHIEM e ir alimentando un poco las acciones de la directiva. Micrófono, Andrés. Sí, ahí sí. Sí, yo creo que algo muy importante que tenemos que lograr es lo que de alguna manera ha trabajado nuestra lista. Nosotros trabajamos colaborativamente. Nosotros trabajamos teniendo muchas ideas y entre todos construyendo un programa de ideas. Eso antes de poner los logos de la lista, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Dicho eso, creo que es algo que nosotros tenemos que hacer en la SOCHIEM, que es que no basta con rendir cuentas a fin de año respecto de la labor realizada. Eso, obvio, eso está bien. Pero lo que nosotros queremos hacer es que al inicio del periodo, nosotros proponer un plan de trabajo y de alguna manera recibir los inputs de los socios y construir colaborativamente este plan de trabajo. Obviamente que nosotros tenemos una línea, pero nos pueden llegar más aportes y podemos co-construir ese plan. Y entonces eso es importante, creo, destacarlo. Es parte de nuestra génesis en la lista, es parte de nuestro ADN de trabajo, y eso lo queremos entonces poner en la SOCHIEM. No solo cuentas anuales, sino que al inicio del año una propuesta de plan de trabajo, cosa que después también nos puedan evaluar. Y eso es importante. Súper relevante, pues, Andrés, porque queremos que sea un espacio de participación. Entonces, efectivamente, como dices tú, no concebimos otra manera de trabajar si no es esa. Y un poco en la misma línea, quizás Óscar nos puede contar un poquito respecto de lo que pensamos. Estamos, de hecho, con la directiva actual en un proceso de renovación de estatutos que esperamos que pueda llegar a puerto, pero estatutos que seguramente mucha gente no conoce dentro de la misma SOCHIEM. Y es importante conocer, porque de alguna manera venimos de un año de discusión, más de un año, de hecho, respecto de las, bueno, una discusión histórica, un año que es bastante corto, respecto de lo que es la Constitución en Chile, y sabemos que son cartas magnas que de alguna manera trazan el camino y definen muchas cosas. Y por eso es importante conocer, informarse, entender. Entonces, que Óscar nos cuente un poquito cómo tenemos pensado ese trabajo de información y apropiación de lo que es esta carta magna de la sociedad, pensando justamente en que nos apropiemos de ella y sea efectivamente una guía adecuada y a la medida de las necesidades que tiene la SOCHIEM. Sí, buenas tardes para todos. La intención de esta comunidad de esta lista de alguna forma es para que cada uno de los socios y de los futuros socios que se van a ir incorporando a lo largo de estos 2 años, 2021-2022,
permitan conocer los estatutos que están establecidos desde el año 90, específicamente agosto del 90, pero que al mismo tiempo se pueda hacer un refresco, una renovación de algunos estatutos acordes a la época actual y a las exigencias de la sociedad de educación matemática chilena actual. Una de las formas que se tiene pensado es de alguna forma promover y dar a conocer que cada uno de los socios permita saber a ciencia cierta cuáles son el reglamento, la normativa que nos rige como sociedad chilena de educación matemática. Y para ello debemos difundir de forma masiva, contactar a cada uno de los socios de nuestra sociedad chilena, de manera que se pueda discutir y se pueda dialogar, se pueda comprender los alcances y las limitaciones que pueda tener cada una de las normas y cada una del reglamento que compone a la sociedad. Entonces, en conclusión, los miembros... Esto es lo que encontré en la web. Los miembros de la sociedad chilena de educación matemática deben conocer la normativa que rige las normas que rigen cada una de la normativa de la sociedad. Para ello, entonces, debe haber una difusión masiva de cada uno de los artículos que componen a esta normativa. Gracias. Muchas gracias, Óscar, a ti por comentarnos un poquito cómo hemos visualizado eso. Quisiera destacar algo al respecto, Mariví, porque hay que reconocer el hecho de que hoy los estatutos están públicos en la página de la sociedad. Eso va a generar una oportunidad tremenda para muchos socios y socias cuando están reflexionando y pensando si ser parte de esta sociedad. Porque no podemos ser parte de una sociedad que desconocemos su funcionamiento, sus objetivos y la normativa que lo rige. Entonces yo destacaría eso. En mi caso, por ejemplo, esta información no la tuve antes de decidir ser sociedad de la sociedad de SOCHEM, ¿vale? Pero lo solicité. Es una responsabilidad que tenemos al mismo tiempo, si queremos integrar esta sociedad, de estar al tanto de su normativa, pero al mismo tiempo las directivas deben comprometerse a asegurarse de que los socios declaran conocer estos estatutos. Esto nos va a permitir de todas maneras mejores relaciones. Bueno, y sin duda yo creo que también es importante remarcar que concebimos que los estatutos no son normativa escrita en piedra, y por lo tanto también es parte de nuestro compromiso trabajar en la actualización de ellos en caso que fuera necesario. O sea, eso, si hay algo que hemos aprendido como sociedad chilena este año, es que esos cambios son posibles y que hay que trabajar por ellos, y por lo tanto es relevante subrayarlo. María José, dado que estabas justamente hablando un poquito, quería pedirte tu opinión respecto de algo, porque hay una persona de Puerto Montt, que bueno, que ya nos están haciendo preguntas por el chat. Jimena Oyarzo nos pregunta cómo se relaciona nuestro programa con el rol del profesor de educación matemática en el aula. Y quizás lo podemos también, a propósito de la pregunta, enganchar un poquito con también la idea que tenemos nosotros de nutrir la SOCHEM con socios diversos, como tenemos ciertas estrategias pensadas y definidas, y quizás también abrir esa puerta, porque también nos hemos encontrado con mucha gente que dice, yo no sabía que podía formar parte de la SOCHEM, y es muy bonito que sepan que sí. Bueno, primero señalar que quienes estamos aquí somos profesores. Que levante la mano, por favor, pero somos profesores, profesores de enseñanza media, profesores de educación básica en mi caso, y en esa línea, en nuestro programa ha declarado explícitamente la relevancia de este vínculo como parte de la comunidad de los profesores de aula.
Y en ese sentido, una de las acciones que quisiéramos movilizar desde el día 1 y de manera permanente es un llamado y al mismo tiempo divulgar los propósitos de la SOCHEM permanentemente, invitando a ser parte de la SOCHEM, diversificando el perfil, porque si bien está permitido un perfil diverso, se tienen que sentir parte o tienen que ver que efectivamente este es un espacio en el que es posible participar. Y cuando hablo de diversificar ese perfil, me refiero a que las SOCHEM pueden estar integradas por profesores de matemática o que enseñen matemática en educación superior, en media, en básica y también educación parvularia. Ese es un grupo de profesionales que tenemos que atraer, que tenemos que darle señales de que este también es su espacio. Yo quería agregar algo respecto a eso mismo. En el año pasado, bueno, hace 2 años en realidad, ya se abrió un espacio especial en las jornadas para profesores y profesoras de matemática. El año pasado lo hicimos más inclusivo e hicimos la invitación a profesoras y profesoras de educación diferencial, que trabajan también los temas de matemática. Entonces, como decía María José, creemos que tenemos que también ampliar el espectro de las personas que están dentro del aula. En ese sentido, los profesores de educación diferencial, nosotros acá tenemos la carrera de educación diferencial, hay muchos que están trabajando en educación matemática, por lo tanto es un grupo importante de personas a las que habría que incluir junto con la educación parvularia, por supuesto. Sí. Ahí hay un tema súper... Perdón, María José, dale tú. Sí, no, es que quisiera destacar que se trata de fortalecer estas iniciativas, porque no es que no existan. En ese sentido, las jornadas regionales tienen por objetivo dirigirse o organizarse pensando principalmente en los profesores de nivel escolar. Yo pude participar en la organización de las jornadas regionales del año 2020 y doy fe de que efectivamente todos los organizadores tenían como objetivo principal eso. Y se trabajó muchísimo desde todas las universidades que organizaron las jornadas regionales para que eso se cumpliese y que además los profesores tuviesen un rol protagónico, no una participación pasiva, sino que fuesen quienes participaban en foros, en ponencias, en dictar talleres, entre otras actividades, porque fueron muy diversos entre una jornada y otra. Reconociendo además siempre que son los expertos y expertas en algo que tiene que ver con el aula. O sea, ocupan un papel protagónico sin duda en nuestra forma de entender la educación matemática. Yo quisiera darle la palabra a Francisco, que además de darnos los números delante de redes sociales, lo tenemos ahí muy calladito. Y pensaba aprovechar, Francisco, que te voy a dar la palabra para tirarte 2 temas. El primero tiene que ver con lo mismo que veníamos hablando de los profesores de aula, pero también cómo hacemos una conexión de alguna manera, cómo vemos nosotros como lista, que es el rol que debe cumplir la SOCHEM en esta conexión investigación-aula. Y por otra parte, hay otro tema que siempre está muy en la mente de quienes trabajan en la SOCHEM y han trabajado todos estos años en la SOCHEM, que tiene que ver con las organizaciones de interés público, la conexión con los DAEM en las regiones, con el Ministerio de Educación, también con el CPIP, por ejemplo, en fin. Entonces, si nos puedes contar un poquito de ambos elementos, sería estupendo. Micrófono, para que te podamos escuchar. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que también conozcan que hemos estado gestionando las redes sociales in situ, entonces si de repente estamos mirando el teléfono es porque hemos estado ahí compartiendo cosas y mirando algunos detalles, así que pido disculpas si es que no se ha visto que estoy en el teléfono, es por eso. Bueno, el primer tema, la vinculación con el aula, yo creo que lo más importante es que todos que somos, o sea, la comunidad de educación matemática es muy amplia, muy diversa y debe atender un fenómeno que es complejo. Por tanto, para atender fenómenos complejos necesitamos de muchos actores y de muchas instancias donde esos actores puedan encontrarse.
Entonces, la investigación no es una cosa que la hagan los académicos en la universidad y la práctica una cosa que la hagan los profesores en el aula, sino que se necesitan ambos actores en ambos escenarios. Mi especialización siempre ha sido mucho más en formación inicial docente que en el ámbito escolar propiamente tal. Soy profesor de origen, eso sí es cierto. Y necesitamos traer a la universidad el aula. No solo mandar a nuestros estudiantes a las prácticas iniciales, tempranas o profesionales, sino traer esa aula matemática al aula universitaria para que tengan mejores representaciones de lo que significa ser profesor de matemática o lo que significa enseñar matemática y producir aprendizajes matemáticos de calidad para niñas, niños y jóvenes. Entonces, necesitamos que todos esos actores estén trabajando y, como decía muy bien María José, con gente de párvulo, con gente básica, de media, de educación superior. La didáctica de la matemática en educación superior es una cosa que tenemos que seguir abordando porque tenemos que formar matemáticos, tenemos que formar ingenieros, tenemos que formar un montón de profesionales que van a usar las matemáticas y que exceden tanto en contenido como en perspectivas las matemáticas escolares. Entonces también tenemos ahí una cosa muy interesante que seguir haciendo. Han habido instancias muy interesantes de trabajo con didáctica de la matemática en ambientes técnicos profesionales, tanto en liceos TP como en institutos técnicos profesionales o centros de formación técnica. Entonces también eso es muy interesante porque tenemos una responsabilidad de gestionar la educación matemática, o sea, promover la educación matemática en el país. Y ahí conecto con la segunda cosa, que tiene que ver con cómo nos asociamos sinérgicamente, estableciendo estrategias de mutuo beneficio con organismos gubernamentales y no gubernamentales, con centros de investigación, con universidades, a través de los socios institucionales, por ejemplo, es una estrategia muy importante y que la SOCIEM actual y pasadas ha ido desarrollando bastante bien en este último tiempo, ha ido creciendo los socios institucionales y también ha ido siendo parte de algunos organismos gubernamentales o redes con el Ministerio de Ciencia. Pero tenemos que seguir fortaleciéndola, tenemos que crear una voz, pero la voz se crea con trabajo duro, se crea con conexión de redes, se crea con productos concretos. La voz no se crea porque me la den, sino que hay que crear los lazos, ser parte, trabajar duro para poder tener esa voz en esa instancia gubernamental en lo que a educación matemática refiere. Gracias, Pancho. Yo que critico que no prenden el micrófono, me tocó a mí. Bueno, yo quisiera remarcar dos cosas. Primero, que agradecemos muchísimo que hay harta gente conectada siguiendo la transmisión. Además, la transmisión va a quedar disponible para quienes quieran revisarla hoy día durante la noche. En vez de ver una serie hoy día, pueden ver esta transmisión antes de las votaciones de mañana. Y en segundo lugar, que también han dejado hartos mensajes, gente que nos entrega su apoyo desde Talca, desde Puerto Montt, y nos emociona muchísimo eso porque sin duda es parte de nuestro trabajo, ¿cierto? De hacer una lista que sea bien diversa, repartida a lo largo del país, es parte del trabajo, y seguro que hay muchas otras zonas que fortalecer, que también, bueno, son menos puestos en la lista que regiones en el país, por lo tanto siempre nos va a quedar más de una región abajo. Yo voy a sumar una pregunta que me la voy a autoasignar, que tiene que ver con la revista Rechiem, y me la voy a autoasignar porque soy parte también del equipo que trabaja en el comité editorial de la revista, y nos preguntan de alguna manera también cómo proyectamos de alguna manera el trabajo con la revista, que ha sido un trabajo bastante arduo a lo largo del año por gente de diversos formaciones, por así decirlo, y de distintas líneas de investigación trabajando por sacar adelante la revista, que sería la primera revista indexada cuando logremos indexarla en educación matemática en Chile. Y por lo tanto es realmente una necesidad, claramente es un aporte, pero es una necesidad que estaba ahí latente, y agradecemos obviamente como comunidad que haya sido la directiva anterior que haya tomado la posta de alguna manera de tomar el proyecto de la revista Rechiem y sacarlo adelante. Sin duda hay que destacar enormemente el papel que ha jugado Diana de Valparaíso en esa labor, y de todo el equipo editorial, que ha sido un trabajo súper arduo, entonces yo desde lo personal lo agradezco. ¿Cómo lo visualizamos? Y yo creo que en ese sentido quienes conformamos el equipo editorial de la revista pensamos muy similar.
y es que la revista de alguna manera tiene que lograr desarrollar su protocolo de funcionamiento independiente del gobierno de turno, por así decirlo. Tiene que ser más una política de Estado que de gobierno. Y yo creo que está muy bien encaminado, y por lo tanto solamente yo remarcaría que obviamente es parte de nuestro espíritu abrir el espacio para que eso suceda, que podamos definir los lineamientos de trabajo y de conformación del equipo editorial de la revista, para que se pueda sostener en el tiempo de manera fuerte, por así decirlo, de manera robusta. Y eso existe y obviamente nuestra responsabilidad en ese sentido sería, por sobre todas las cosas, abrir el espacio para que suceda. Ya se cuenta con 3 números del año 2020 y ya se está trabajando obviamente entonces en los números del año 2021, y eso, solamente agradecer el trabajo arduo de un equipo que ha puesto el hombro muy fehacientemente. Y lo otro que quería destacar, quizás alguno de ustedes nos puede contar, voy a dar la palabra para quien quiera desarrollar un poquito esta idea, respecto de nuestra intención de recoger inquietudes a través de algunas encuestas anuales. Justamente pensando, ¿cierto?, que hay distintos tipos de miembros en la sociedad. A mí, también por mi labor en formación inicial docente, me inquieta mucho nuestros estudiantes para ser profesores en formación, digamos, que también pueden ser miembros de la SOCHIEM, y muchos de ellos tampoco lo saben, qué papel juegan dentro de la Sociedad Chilena de Educación Matemática, cómo recoger sus inquietudes, lo mismo con los profesores y profesoras del sistema educativo, las líneas de investigación, que uno podría pensar que es un área a trabajar y diferenciar quizás respecto del trabajo investigativo que se hace en nuestra comunidad en Chile, etc. Entonces, ¿quién quiere desarrollar esa idea brevemente? Yo podría desarrollar esa idea, o bueno, o quien quiera. Respecto de esto de las encuestas, y a propósito de unas preguntas que aparecen ahí también en el chat, que pienso que es parte de un sello, ¿no? Y que va de la mano con esta idea de presentar un plan anual al inicio y dialogarlo, discutirlo y consensuarlo, ¿no? Porque deberíamos perseguir objetivos en común para que todos se sientan representados además. Entonces, claro, en principio yo creo que ambas listas pensamos o deseamos ser electos por nuestro proyecto, por nuestra propuesta, por nuestro programa, por las ideas, más allá de las personas, ¿no? Porque es la cultura que debiese instalarse en un proceso de votación tan importante como este. Entonces, sin embargo, está la incertidumbre. Yo creo que para ambas listas de reafirmar si efectivamente somos electos a partir de nuestro proyecto, y una encuesta al inicio para saber cuáles son las prioridades que tienen los socios y socias de la SOCHIEM. Consideramos trascendental para poder hacer esta propuesta de planificación anual, pensando en nuestra propuesta, en nuestro programa, pero al mismo tiempo contrastando la información, reconociendo las voces de todos quienes integran esta sociedad. Yo, un poco obedeciendo al tiempo de transmisión que llevamos, que creo que sería conveniente abrir un poquito el micrófono a toda la lista, si es que quieren agregar algo, un mensaje particular respecto de... Alguien nos preguntaba directamente, ¿cuál es nuestro sello distintivo? ¿Por qué debería votar por ustedes? Yo creo que es una pregunta excelente. Entonces, les entrego el balón para que ustedes puedan comentar ¿qué es lo más relevante, creen ustedes, y cuál es ese sello distintivo, que puede haber más de uno además? Porque yo creo que justamente cuando hablamos de diversidad tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que muchos de nosotros queremos aportar cosas distintas a esta directiva y a la SOCHIEM en su totalidad, y esa es la gracia. Que pensamos diferente, que no siempre estamos de acuerdo, pero sin embargo tenemos esa capacidad de consensuar, ¿cierto? Cuando sea necesario. ¿Quién quiere partir? ¿Puedo partir Claudia, yo? la cara. Sí. Bueno, lo primero es que somos un grupo que, me gustaría destacar eso, que somos un grupo que abarca distintos puntos del país, que no la gran parte de sus miembros se encuentran en Santiago, como suele suceder en todo ámbito de cosas, que Santiago es Chile y siempre Santiago es
está más representado. Acá no, porque los miembros tenemos de distintos lugares como Talca, Villarrica, Puerto Montt, Rancagua, Concepción, Arica, Valparaíso, y tan solo 2 de los miembros son de Santiago. Entonces yo creo que eso también es un punto importante a destacar, porque le da representatividad a distintos lugares del territorio, y eso también facilita en cierta forma el poder establecer nexos de cooperación con las escuelas, con los DAEM, como ya mencionaba Mariví, y ir impactando en distintos lugares del país. Yo creo que eso es una gran misión que tenemos, independiente de la lista que asuma el próximo periodo, pero es impactar en distintos lugares y vincular a los profesores y a las instituciones formadoras de profesores o instituciones que se dediquen a la investigación, por ejemplo en educación matemática, vincularlas a la sociedad y que impacten en distintos lugares. Gracias, Claudia. Sandra. Yo quería agregar, sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Claudia. Esto va más allá de ser de una región o de otra. Creo que la cultura, o sea, los que hemos trabajado mucho con profesores, ¿cierto?, de aula, y hemos asistido a distintas de estas actividades regionales, uno se puede dar cuenta que la cultura del profesor de aula de la zona sur austral, y me imagino que la del norte-norte, no la conozco, pero sí conozco la de la zona central, son muy diferentes. O sea, la forma de llegar a un profesor o profesora de la zona sur austral es muy distinta de a la forma de llegar a un profesor de la zona central. Y eso, Claudia, yo creo que lo conocemos bastante bien. Entonces, creo que es un punto importante que estemos representadas estas regiones tan extremas para formar realmente esas redes y estos vínculos, y que sean permanentes, más allá de asistir a una o 2 jornadas, sino que hayan vínculos permanentes. Pero también quería destacar el tema de la participación. Creo que es súper importante que nosotros dejemos súper claro, y lo tenemos claro en el programa, que efectivamente esto de hacer comunidad no es solo un eslogan, sino que queremos realmente que esto se conforme en una comunidad. Y la comunidad, para que sea tal, tiene que estar informada, tiene que estar, ¿cierto?, participando de cierta forma, y nosotros como directiva en el fondo canalizando lo que la comunidad, ¿cierto?, nos va planteando y transmitiendo. Entonces, en eso es un trabajo arduo, pero creo que estamos todos dispuestos a hacerlo porque realmente creemos en esto. Entonces, eso creo que yo que es como una de las cosas más importantes. Muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más? Andrés, Francisco, Jorge, Óscar. Yo responderle también a Yerka, que ella nos pregunta, bueno, ¿por qué debería votar por nosotros? Por una razón bien simple, por una de tantas. Si ella tiene una idea como profesora, porque como profesora de matemáticas, bueno, nosotros tenemos un espacio para construir en comunidad. ¿Qué nos diferencia? Que nos la cuente cuál es la idea, que nos diga cuál es la idea, a lo mejor con su comuna, con su colegio, con las series de colegios donde trabaja, y que nos diga cuál es la idea. Y esa idea la vamos a tomar y la vamos a tratar de multiplicar en una jornada regional, y la vamos a invitar a participar, y vamos a decir, por favor, trabaja un poco con nosotros, di a qué tenemos que hacer, en qué nos necesitas, en qué te podemos apoyar. Y eso es lo que nos diferencia, porque justamente es trabajar con la comunidad de profesores. Para nosotros, los profesores son una esencia de la SOCIEM. Lo mismo los investigadores, los académicos, los que somos profesores y trabajamos en la universidad, los que investigamos, que también son la esencia. Pero también los profesores de, no sé, mi región, la profesora de Concepción, como la profesora de Yoncao, que está en la costa de Cañete. Ella también es importante, a lo mejor tiene un proyecto para trabajar la enseñanza básica rural. Y sería bueno que nosotros en una jornada regional diéramos ese espacio. Entonces, eso nos diferencia, eso es propio de nosotros como lista. En ese sentido, también quisiera agregar en lo que dice Andrés, que concuerdo plenamente, en que es muy importante que muchos de nosotros tenemos bastante experiencia en aula escolar. Entonces, eso también nos hace
ser en cierta forma conocedores de los problemas a los cuales a los problemas y los desafíos que se ven enfrentados los profesores hoy en día en el aula escolar, por ejemplo, en el contexto de la pandemia que se dio, y al ser conocedores de eso, contar con experiencia en ese tema, eso también nos permite poder brindarles ciertos andamios, ciertas ayudas o apoyos para que ellos puedan superar ciertos desafíos en cuanto a la enseñanza en contextos adversos, como lo que ha tocado este año. Entonces yo creo que eso también es un plus de la lista, como los que mencionaba Andrés, que varios de nosotros tenemos mucha experiencia en aula, y eso también nos vincula fuertemente con los profesores que actualmente están en el aula escolar. Oye, quiero hacer un pequeño alcance al respecto, a propósito de lo que dice Claudia, de la experiencia en aula y nuestra vinculación con el aula. Yo creo que es interesante también remarcar la participación que ha tenido la mayoría de esta lista, por ejemplo, en la mesa COVID este año, que fue organizada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile como la mesa de expertos también para dar algunos lineamientos respecto del trabajo, y en el área de educación matemática habíamos muchos de nosotros implicados en ese trabajo. Y eso también como que demarca cuál es esa conexión, ¿cierto? Que también tiene que ver con esta conexión academia-aula, que la respetamos mucho y que trabajamos arduamente por ella a diario en realidad, no de vez en cuando, sino que a diario. María José. Sí, yo quisiera agregar algo en esa línea, porque, a ver, que nosotros no vamos a partir de cero, ninguna lista al ser electa va a partir de cero. Todos vamos a continuar acciones, y acciones de las que hemos sido protagonistas también en su desarrollo. Entonces, primero eso es importante recalcar. Y segundo, que si bien existen muchas iniciativas, es importante establecer mecanismos de cómo desarrollar esas distintas iniciativas o nuevas iniciativas, de manera que todas esas iniciativas no se vean afectadas o no dependa su estabilidad de continuación a partir de la lista electa en el momento o en el año en que sean las elecciones, ¿no? No debe existir ese miedo. Y para que no exista ese miedo, es necesario establecer mecanismos, normalizar, regularizar ciertas actividades que sí se están desarrollando hace un buen tiempo, pero que se carece de mecanismos claros, y por lo tanto cualquiera podría organizar o reglamentar esto de la nada. Y por lo mismo, considero que en términos de diálogo es importante, sí, que estos mecanismos existan, pero además de eso, que estos mecanismos se propongan, se discutan y se consensúen. La directiva de turno, quien sea, no puede definirlo todo en la interna. Es necesario abrir los espacios de discusión, es necesario transparentar las temáticas que discuten las directivas, con tablas de reuniones públicas, con actas de reuniones públicas, porque si queremos miembros activos, si queremos socios y socias activas, tienen que estar informados, tienen que saber qué se está haciendo. Por lo tanto, bueno, quisiera recalcar eso. A cada rato queda como más, yo me quedo con esa sensación, por lo menos, como más al descubierto por qué creemos en un espacio para construir comunidad. O sea, entendemos que es un espacio activo, que hay que abrirlo, que hay que escuchar, que hay que comunicarse, y que se construye de manera comunitaria. No sé si alguien más quiere agregar algo. Jorge, ¿estás con micrófono abierto? Sí, bueno, esto es un poco de perogrullo, pero también yo creo que es positivo que la comunidad entera tenga la posibilidad de elegir. Más allá de quién salga electo, es mucho más sano para todos los que participan en una elección que tengan al menos dos opciones. Ojalá fuesen más y hubiese una diversidad de opciones, y esperamos que tanto para esta como para las siguientes elecciones ocurra lo mismo, de tal forma que los socios y las socias probablemente se sientan más motivados a inscribirse, participar, votar, y eso también le hace bastante bien a nuestra comunidad. Entonces yo creo que incluso el solo hecho de presentarse es algo positivo para estas elecciones, y también en las que vienen esperemos que suceda lo mismo. Gracias, Jorge. Pero dices tú, pero no. Muy importante. ¿Claudia?
Y aportar en eso también lo que dice Jorge, que a mí me parece un súper buen indicador el que se presentaran 2 listas en esta oportunidad, pues nos demuestra que la sociedad está viva y que a los socios les importa lo que suceda, que hay gente con ganas de hacer cosas, con ganas de aportar, de contribuir a entregar una mejor educación matemática a todos los niños y niñas. Y yo creo que eso es muy lindo que se haya dado en esta ocasión, que se presentaran 2 listas. Hace mucho tiempo, yo como soy socia hace bastante tiempo, hace muchos años que no se presentaban 2 listas. Entonces yo creo que eso es un indicador muy, muy interesante, independiente de la lista que salga electa. Y ojalá que en las próximas elecciones a futuro se presenten más de 2 listas, cosa que todos los miembros, los socios, tengan un abanico de posibilidades. La Claudia acaba de decir una cosa súper relevante, a mí me gustaría subrayarla, ya sé que vamos a ir cerrando, le daré la palabra a Óscar y a Francisco por si quieren agregar algo, pero que hay una cosa que no podemos perder de vista, que la Sociedad Chilena de Educación Matemática, quienes trabajamos en educación matemática, trabajamos porque los niños, las niñas y los jóvenes de Chile tengan una mejor educación y mejores oportunidades de aprendizaje y de desarrollo. Entonces, no perder eso de vista también es parte de nuestra reflexión y de lo que... Y por eso estamos aquí, digamos. De otra manera, no nos plantearíamos dedicar parte de nuestro tiempo a una labor como esta. O sea, eso es súper relevante. Óscar, ¿tú querías agregar algo? Sí, un poco mirando esa opinión que tiene Marcela en uno de sus comentarios del chat del Face, comenta, dice, los profesores, creo que es fundamental difundir la SOCHIEN con los profesores de aula y los futuros profesores. Se reconoce fuertemente en lo que han compartido en redes la idea de aportar con el fortalecimiento de la identidad del profesor y profesora de matemáticas. Y creo que me voy a tomar el atrevimiento de decir que los 9 que estamos aquí en esta lista hoy, mostrándola a la comunidad de educación matemática de Chile, es una muestra de que estamos convencidos de la posibilidad de hacer mejoras, de fortalecer las que ya están y de mejorar algunas en el sentido de el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Y en ese sentido, el concepto de identidad del profesor es clave en esto. Es decir, yo me identifico con la SOCHIEN en la medida en que la SOCHIEN también, de alguna forma, se identifique conmigo en el aula de clase como profesor de matemática, de parvulario, de primaria, de educación media. Quizá los que estamos aquí en la lista, la mayoría, podríamos decir que todos, venimos del aula de clase, venimos de, como decimos en matemática, de comer tiza, de resolver ejercicios con niños, con adolescentes, con adultos, y quizá eso nos identifica como profesores de matemática, nos da una identidad. Ahora necesitamos, y yo sé que la actual SOCHIEN lo ha hecho, y queremos de alguna forma reforzar y fortalecer esa identidad del profesor de matemática para que de alguna forma comparta con nosotros todas estas ideas que están plasmadas en un programa y que se pueden ampliar en función de las necesidades que tiene cada uno de los profesores de las escuelas, de los liceos. Las SOCHIEN las hacemos todos, y todo significa profesores de parvulario, profesores de básica, de media, profesores de primaria, universitarios, la academia. Entonces, es una invitación a eso, a que construyamos comunidad, a que construyamos ideas, pero que también nos sintamos identificados con lo que significa para nosotros el trabajo en el aula. Y la SOCHIEN de alguna forma es eso también. Entonces, me identifico muchísimo con lo que plantea Marcela sobre esa identidad del profesor de matemática. Y esta lista de profesores y de profesoras, mayor profesoras que profesores, que es una cosa sumamente interesante, está apostando a eso, a que cada uno de estos profesores se identifiquen
con la SOCHEM y con el trabajo que nosotros hacemos en el aula de clase como profesor de matemáticas. Eso era. Muchas gracias, Oscar. Y para ir cerrando, Francisco, quedas como guinda de la torta para darnos una idea final. Gran responsabilidad te dejo. Micrófono. Bien, desde el micrófono. Bueno, simplemente no puedo no estar de acuerdo con todo lo que se ha comentado, con los comentarios y las preguntas que nos dejan los participantes en el live, pero también decir que nosotros tenemos, la Sociedad de Educación Chilena de Educación Matemática tiene una labor que trasciende las directivas. Nosotros queremos aportar en este momento una forma de ver las cosas, una actividad en concreto, pero también queremos dejar una agenda construida, como decía María José, con todos, como decía también Andrés, con planes anuales construidos con todos, pero queremos dejar una agenda, queremos también proyectar metas a mediano y largo plazo. ¿Qué ocurre con la educación matemática en el ambiente rural? ¿Qué ocurre en la educación superior con la formación de los diversos profesionales y las matemáticas? Las matemáticas van a estar presentes en la formación de muchas personas, no solo en la escuela primaria, secundaria o infantil. Por lo tanto, tenemos que ver qué pasa, tenemos como sociedad de educación matemática, ver cómo esas matemáticas también se trabajan en los distintos entornos formativos, vincularnos con los matemáticos, con los estadísticos, para ver cómo se forman los especialistas, vincularnos con los que hacen divulgación matemática o difusión matemática también, vincularnos con distintos actores que de alguna u otra forma investigan lo que pasa en las aulas de matemática sin ser necesariamente matemáticos ni profesores de matemáticas. Tenemos una labor social importante y también nuestras redes académicas, profesionales, por cierto, pero también académicas y nacionales e internacionales, tenemos que potenciarlas para ese fin común, que es aportar a la educación matemática de todas y todos, niños, adolescentes, adultos, profesionales diversos, y eso, por supuesto que son metas ambiciosas, seguramente avanzaremos mucho más en unas cosas que en otras en esta directiva si salimos electos, pero queremos también dejar semillas para el largo plazo, para poder construir esa voz con mucho trabajo. Bueno, muchas gracias. Yo voy a cerrar ya porque llevamos aproximadamente una hora y ya nos pasamos del tiempo que teníamos pronosticado y seguramente ya es tarde, hora de descansar hoy día martes. Solamente voy a dar las gracias a quienes se conectaron, quienes nos fueron dando sus preguntas, sobre todo porque para nosotros es muy relevante este espacio. Ya hemos dicho que son relevantes los espacios para construir comunidad, por eso el nombre de nuestra lista, pero es muy relevante este espacio de diálogo, de poder tener más interacción, porque aun cuando hemos hecho un trabajo arduo de difusión en redes, es distinto cuando podemos conversar, recibir preguntas, contestarlas, es un feedback que ha sido mucho más complejo de tener en estas semanas de campaña. Y sin duda yo creo que nos quedamos con un mucho mejor sabor hoy día de poder leerles, saber que nos están viendo, que les parecen interesantes algunas de las propuestas, que tienen inquietudes, que también nos desafían a responder ciertas cosas, etc. Y queremos mucho de eso. Y por lo tanto, a modo de cierre, solamente queremos invitar a todos quienes son entonces socios activos de la SOCHEM a votar mañana. La votación se realiza entre 9 y 5 de la tarde. Nos va a llegar a todos y a todas un mail con las instrucciones, según lo ha estipulado el TRICEL. Y por qué no dejar la invitación de inmediato extendida, porque independiente de los resultados de esta votación, pensamos que el padrón de la SOCHEM hoy día es de 218 socios activos, al día, digámoslo así. Sin embargo, yo creo que ha quedado súper al descubierto que somos una comunidad muy amplia, que hay mucha gente con muchas ganas de participar y por lo tanto también extender la invitación a formar parte de la SOCHEM de manera activa y permanente. Pensamos que es parte de nuestra responsabilidad desde la candidatura y nos alegra mucho que haya más gente inscrita, que quiera participar, que esté comprometida y que sienta que este es su espacio. Así que, sin extendernos más, nos despedimos, esperamos que todos voten mañana, todos y todas, y bueno, hay asamblea además de la SOCHEM a las 5 de la tarde y ojalá también
haya una alta participación, porque son las instancias de reunión donde podemos comunicarnos, expresarnos, y por lo tanto esperamos contar con esa compañía también mañana en esa asamblea de socios y socias. Sin más, nos despedimos, hacemos un chao general, me imagino, sería una buena idea. Estén muy bien, Muchas y hasta gracias. mañana. Gracias. Muy bien a todos.